Bien, entonces vamos a continuar. Y luego está la probabilidad de frecuencia relativa. Esta probabilidad se aplica cuando la cantidad de posibles resultados que forman parte del espacio muestral o la cantidad de resultados del experimento tiende a infinito, cuando existen muchísimos. Esto se usa sobre todo en la próxima clase, lo vamos a ver cuando veamos distribución de frecuencias. Pero siempre está relacionado a una razón o relación entre la cantidad de veces que ocurre algo respecto al total de resultados que existen o posibles. Ok, entonces, en algunas oportunidades hay experimentos en donde la probabilidad de que ocurra uno de los valores o que aparezca uno de los valores que forman parte de ese espacio muestral es la misma para todos los valores. Es como más adelante eso le llamaremos a distribuciones de probabilidad, la distribución de probabilidad uniforme. Todos los valores tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, si el total de resultados es n, la probabilidad asociada a cada uno de ellos sería 1 entre n. Por ejemplo, cuando uno, si yo defino el espacio muestral con los valores del 1 a 6, que corresponden a las caras de un dado, ¿verdad? Entonces, mi experimento va a consistir en lanzar el dado una vez. Yo tengo 6 posibles resultados y si el dado no está cargado, es un dado normal, ¿verdad? No está trucado, la probabilidad de que salga cualquiera de los números del 1 a 6 es la misma. Entonces, la probabilidad es de un sexto. ¿Okay? Aquí hay otro caso. Yo tengo un lote, en este caso de diodos. Uno de esos diodos es un diodo láser. Yo voy a tomar un diodo de ese lote de forma aleatoria, es decir, que la probabilidad de que yo coja cualquiera de los diodos es la misma, entonces la probabilidad de tomar ese diodo láser o cualquier otro sería 1 entre 100 o 0,01. Uno puede calcular probabilidades para resultados, para un posible resultado, un valor que forma parte del espacio muestral o para eventos. Recordemos que un evento se definía como un subconjunto de los resultados del espacio muestral. Entonces vamos a denotar, si el evento lo denotamos con la letra E mayúscula, la probabilidad de E sería igual a la probabilidad de que ocurra alguno de los resultados que está dentro de ese evento. ¿Okay? Veamos un ejemplo. De nuevo, si definimos el espacio muestral como aquel que está conformado por 4 posibles resultados, A, B, C y D, como les decía, antes hablamos sobre experimentos en donde la probabilidad de que ocurra cualquiera de los resultados era la misma. En otros casos, según el fenómeno que estemos estudiando, la probabilidad de cada uno de esos resultados puede ser distinta. En este ejemplo suponemos que la probabilidad de que ocurra el resultado A es 0,1, o sea, un 10%. Una probabilidad de un 30% para B, 50% para C y 1% para D. Fíjense que la suma de esas probabilidades da 1, ¿verdad? Y siempre tiene que ser así, ¿verdad? La suma de esto da 1 porque estoy incluyendo a todos los resultados del espacio muestral. Y siempre la probabilidad de S, cuando incluimos todos los posibles resultados, siempre es 1. Bien, y ahora definimos 3 eventos. El evento A mayúscula tendría solo los resultados A y B, el B mayúscula, B, C y D, y C solamente el resultado D. Entonces, el cálculo de la probabilidad de A sería la suma de la probabilidad de cada uno de los resultados que forman parte de ese evento. Entonces, si la probabilidad de A era 0.1 y la de B 0.3, entonces la probabilidad del evento A sería 0.4. Y así está calculado la probabilidad del evento B y de C. ¿Okay? Eso está, es fácil.
Habíamos definido también lo que era un evento, el complemento de un evento, era un evento complementario. Por ejemplo, el del evento A se denotaba como A', y ese evento, recordemos que incluye todos los resultados que no forman parte de A y que se requerirían para completar el espacio muestral. Entonces, como A tiene los resultados, el evento A tiene los resultados A y B, le faltarían A', estaría conformado por C y D. ¿Okay? Hay dos formas de calcular esa probabilidad, ya sea sumando la probabilidad de C, que es 0.5, más la probabilidad de D, que es 0.1 y me da 0.6, o simplemente al saber que esta es el evento complementario, su probabilidad va a ser igual a 1 menos la probabilidad del evento A. Entonces, 1 menos 0.4 me daría también 0.6. Ok, lo mismo hacemos con B'. A B', el único resultado que le hace falta es A. Entonces, la probabilidad de B' sería 0.1. O igual 1 menos 0.9. La probabilidad de C, de C', C incluye solamente D. Entonces, habría que sumar A, B y C, lo cual me daría 0.9, ¿verdad? La suma de estos tres. O igual, 1 menos la probabilidad de C. 1 menos 0.1 me da 0.9. Muy bien. Recordemos también que vimos operaciones entre eventos, vimos sumas y vimos intersecciones. Entonces, recordemos que la intersección A intersección B es un evento que incluye solamente aquellos resultados que están en ambos eventos, porque acuérdense que este símbolo yo lo puedo sustituir por la letra, ups, me salió muy fea, pero la letra I, ¿okay? Es A y B, es decir, son los resultados que están en ambos, en A y en B. Entonces, los que tienen en común A y B sería B minúscula. Entonces, la probabilidad de esa intersección sería la probabilidad de B, que era 0.3. La unión, acuérdense que esa U la cambiamos por O. Son los resultados que están en A o en B. ¿Okay? Entonces, eso incluye A, B, C y D. Entonces, sería la suma de estos cuatro. ¿Okay? Lo cual nos daría entonces 1. ¿Okay? Aquí hay que tener cuidado que fíjense que B está en ambos eventos, tanto en el evento A como en el evento B, pero no se suma doble, ¿verdad? Se suma solamente una vez. ¿Okay? No vaya a ser que alguien sume A y B, o sea, 0.1, 0.3, y luego en B sume 0.3, 0.5 y 0.1, porque entonces la probabilidad le va a dar más de 1. ¿Okay? Ok, luego fíjense que el evento A y el evento C no tienen no tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, la intersección de A y C sería conjunto vacío. La probabilidad de que entonces ocurra eso sería, que ocurra la intersección entre A y C sería 0. Bien, continuamos. Con base en esto, podemos obtener algunos axiomas de probabilidad básicos. Algunos ya los hemos mencionado, como el hecho de que la probabilidad de todo el espacio muestral siempre va a ser igual a 1 y que la probabilidad de cualquier evento va a estar en un rango entre 0 y 1, ¿verdad? Nunca me puede dar más de 1 ni tampoco me puede dar negativo, ¿verdad? No existen probabilidades negativas. Y luego para dos eventos que no tienen elementos en común, o sea, donde su intersección es el conjunto vacío, entonces la probabilidad de su suma es la suma de las probabilidades de los dos eventos. Vamos a ver por qué esto es importante. Recordemos, vamos a suponer que este es un evento A y este es un evento B.
Recordemos que A unión B era A, todos los elementos de A, más todos los elementos de B, menos los elementos de la intersección, porque si no los estaría sumando doble, ¿verdad? Antes hice la observación que no podíamos sumar, en el cálculo de las probabilidades del evento A y B de la filmina anterior, no podíamos sumar dos veces el elemento que tenían en común. Entonces, en general, lo que pasa es que esto no se cumple siempre. En realidad, la probabilidad de E1 unión E2 va a ser la probabilidad de E1, la probabilidad de E2, y hay que restarle la probabilidad de la intersección, ¿verdad? Para no sumar doble esos valores que están ahí en medio. Esta es la fórmula general para la probabilidad de una suma de eventos. ¿Okay? Sin embargo, cuando esa intersección es cero, obviamente cuando esto es cero, pero solamente en ese caso, cuando esa intersección es conjunto vacío, entonces la probabilidad sería solamente la suma de los dos eventos. Esto es cuando, recordemos que esto sucede, ¿verdad? Esto sucede cuando los eventos son lo que llamamos mutuamente excluyentes. Bueno, muy bien. Bueno, con base en esos tres axiomas también podemos concluir que la probabilidad del conjunto vacío es cero y que la probabilidad, fue la fórmula que usamos antes, la probabilidad del complemento de un evento también lo puedo calcular como 1 menos la probabilidad del evento. ¿Verdad? Decíamos, por ejemplo, la probabilidad de A' es 1 menos la probabilidad de A, y así sucesivamente. Y luego, claro está, si E1 está contenido en E2, eso sería si este círculo es E1, perdón, este círculo es E2 y este círculo de adentro es E1, entonces evidentemente la probabilidad de E1 tiene que ser menor que la probabilidad de E2, porque E2 tiene más resultados posibles, otros resultados que no están en E1. Ok. Bien, ahora vamos a hacer, entonces vamos a estudiar con mayor detalle las reglas de adición de probabilidades, lo que es cuando unimos dos eventos, cuando los intersecamos o cuando hacemos el complemento de un evento. ¿Okay? Normalmente estas sumas, como dice aquí, se pueden calcular con base en las probabilidades de los eventos A y del evento B. Vamos a ver este caso. Aquí en esta tablita tenemos observaciones de unos componentes electrónicos. Esos componentes pueden estar ubicados en dos posiciones distintas del equipo que conforma. Puede ser en el centro o al borde. Y podrían estar contaminados, ¿verdad? Y esa contaminación puede ser alta o baja. Y aquí están las observaciones que se han hecho al medir varios de estas computadoras con estos elementos. Entonces, estos son los totales. ¿Okay? Aquí se está denominando H como el evento de alta contaminación, es decir, este es el evento H. ¿Okay? Ahora, a este lo podríamos llamar H', porque la contaminación es alta o es baja, entonces son eventos complementarios. Y luego estamos llamando la ubicación C, cuando la ubicación está en el centro, y a este lo podríamos llamar también C', también porque es un evento complementario. Ok, entonces, vamos a ver, tal vez, ¿quién me puede ayudar? Alguno que me ayude y me diga cuánto sería la probabilidad de que el componente tenga alta contaminación. O sea, ¿cuál sería la probabilidad de H? De acuerdo con estos números. Profe, Sí. con respecto al total de todas las muestras, o sea, 940. Así es. Ok. ¿Cuánto sería? Independientemente de la ubicación. Así es, porque lo único,
Aquí cuando yo digo cuánto es la probabilidad de H, es cuál es el total de observaciones en donde la concentración es alta respecto al total de observaciones hechas. Sería de un 38.09%. En fracciones, ¿cómo lo calculó? Sería 358 sobre 940. Correcto. Efectivamente. Sí, no podemos usar ni este número porque digamos, hay más resultados donde la concentración es alta. El total de observaciones con contaminación alta es 358. Y siempre con respecto al total. 358 entre 940. Muy bien. Ok, ahora, ¿cuál sería la probabilidad de la intersección H y C? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el componente tenga alta contaminación y esté ubicado en el centro? En fracciones, correcto. En 112 entre 940. Así es. Porque la intersección significa y, ¿verdad? Tiene que cumplir ambas condiciones, entonces tiene que estar aquí y tiene que estar aquí. 112 entre 940. Perfecto. Ok. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una contaminación alta o esté ubicado en el centro? O sea, la unión. ¿Cómo calculamos eso? Recordemos, para ayudarles. Espérense un momento. Vuelvo a hacer el dibujito del diagrama de Venn. Siempre cuando tengan duda en esto, hagan un diagrama de Venn. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta es esta. Sí. Ok. Ajá. Vamos a suponer que este es un evento, que este es el evento H y que este es el evento C. Ajá. Ahora sí, ¿cómo se calcula la probabilidad de H unión C? Por aquí dicen que es 358 más 514 entre 940. No. Profe, Sí, sería sumar 358 más 626 y restarle los 112 y dividirlo entre 940. exactamente. Sí, porque al hacer H unión C, cojo todo lo que está en H, todas las cantidades que están en H, que son 358. Todo lo que está en C, 626. Pero ahí estoy sumando doble esto, ¿verdad? La intersección. Entonces le tengo que restar lo que está en intersección, que son 112. Correcto. Entonces, ahí está el resultado. 358 más 626 menos 112 entre 940. ¿Verdad? Y básicamente estamos aplicando esta fórmula que antes escribí en alguna lámina anterior. Al hacer la unión entre dos eventos, es la suma de la probabilidad de cada evento menos la probabilidad de la intersección, ¿verdad? Siempre hay que restarle la intersección. Esto es cuando son dos eventos. Pueden ser, ahorita vemos la fórmula general cuando son 3 o más eventos. Bien, entonces, la unión, entonces la fórmula general es esta, ¿verdad? La unión de A y B
La probabilidad de la unión de A y B, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Solamente en el caso de que los eventos sean mutuamente excluyentes, es decir, si hubiera quedado H por aquí y C por aquí son excluyentes, entonces no hay intersección que sumarle porque esta probabilidad es 0. Entonces ahí sí puedo simplemente sumar A y B. ¿Ok? Cuando tengo 3 eventos o más, sucede algo similar. Veámoslo con el diagrama de Venn. Esto es A, esto es B y esto es C. Si yo sumo la probabilidad, si yo hago la unión de los 3 eventos, sumo todo lo que está en el primero, en el segundo y en el tercer círculo, para no tener datos repetidos, tengo que restar esta intersección entre A y B, esta intersección entre B y C y esta intersección entre A y C. Pero al hacer eso, elimino también, quito lo que está aquí doble, pero elimino completamente lo que está aquí adentro. Entonces, esto que está aquí, debo finalmente sumar lo que es esto. ¿Ok? Muy bien. Aquí nuevamente dice que cuando yo tengo, si todos los eventos que estoy sumando sean 3, 4, 5 o más, y esos eventos son mutuamente excluyentes, entonces esta fórmula se simplifica porque todas las intersecciones son 0. Entonces quedaría solamente la suma de los 3, 4 o 5 elementos, que es lo que dice aquí. Muy bien. Seguimos. Ok, ya aquí empieza a ponerse un poquito más interesante la cosa y más entretenida en términos de los cálculos que podemos hacer. Y es con el cálculo de la probabilidad condicional. La fórmula de la probabilidad condicional es la que ahora, como vamos a ver, se tiene que aprender así de memoria. Si yo me sé el cálculo de la probabilidad condicional, puedo hacer todos los temas que vienen a continuación. Esa es la básica y a partir de ahí incluso vamos a derivar varias reglas de operación de probabilidades que vamos a estudiar. Bien, la probabilidad condicional tiene esta notación. Y se lee la probabilidad de B dado A. Lo que quiere decir es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento B dado que el evento A ocurrió? Es muy importante entender aquí, en esta probabilidad condicional, lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo es que opera cada uno de los eventos? Hay que entender que en este cálculo nosotros damos por hecho de que este evento, el que está después de la rayita, en este caso el evento A, nosotros vamos a dar por hecho que ese evento ocurre. ¿Okay? Estamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A? Es decir, A ocurrió, es una certeza, A ocurrió. Entonces, una vez que A ocurrió, yo quiero determinar cuál es la probabilidad de que ocurra este otro. ¿Verdad? Es decir, en este caso el evento B es casi una consecuencia de que ocurrió A. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay una explicación de qué tipo de fenómenos son los que estamos aquí estudiando, ¿verdad? Aquí habla sobre comunicación, ¿verdad? Mensajes a través de bits. Entonces dice que normalmente para este fenómeno los errores de transmisión son muy raros, ocurren muy pocas veces. Pero cuando un error ocurre, empiezan a ocurrir rachas. Entonces pasan 2, 3, 4, 5 y más errores ocurren dado que se presentó uno de los errores. Entonces, en ese tipo de fenómenos, pero en general vamos a ver que este cálculo de probabilidades condicionales es muy útil. Ok, esta es la fórmula básica de la probabilidad condicional, que es muy importante que nosotros nos aprendamos. Y van a ver que es realmente sencilla de aprendérsela porque tiene lógica, tiene lógica el cálculo de esta probabilidad. Voy a encerrarlo. Dice, la probabilidad de B dado que ocurrió A. Dijimos que
damos por un hecho que A ocurrió. Y ahora queremos calcular la probabilidad de que ocurra B. Es decir, ya a este momento han ocurrido los dos eventos, ¿verdad? Tanto el evento A como el evento B. Esa es la probabilidad que queremos calcular. Entonces, fíjense que esa probabilidad condicional se calcula como la probabilidad de la intersección. Es decir, la probabilidad de que ocurra A y ocurra B. Entonces, aquí estoy diciendo ambos eventos están ocurriendo. Pero el cálculo de probabilidad lo hacemos con respecto a la probabilidad de ocurrencia del evento A, que fue el que estamos tomando como referencia, ¿verdad? El que ocurrió primero. Entonces, la probabilidad de que B ocurra, dado que ocurrió A, es igual a la probabilidad de que ambos eventos ocurran con respecto a la probabilidad de ocurrencia de A. Esa es la fórmula básica de probabilidad condicional. ¿Ok? Bien, hay un caso particular y es cuando, como el de las tablas, un ejercicio de tabla que vimos hace un rato, donde tenemos una cierta cantidad de resultados medidos. Entonces, fíjense que la probabilidad de A es, como vimos, la cantidad de resultados donde ocurre A respecto al total. La probabilidad de la intersección de esta es la cantidad de resultados donde ambos eventos han ocurrido también entre el total. Pero como yo tengo que dividir esta probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A, estos números se cancelan, ¿verdad? N se cancela al dividir esto entre esto. Entonces yo podría calcular la probabilidad condicional simplemente como la cantidad de resultados donde ocurren A y B sobre la cantidad de resultados de A. Vamos a ver un ejemplo más claro con números. Aquí es algo parecido. Tenemos unos componentes electrónicos donde tenemos dos tipos de eventos, que es una falla superficial, que tengan algo, digamos, no sé, una rayadura o alguna cosa superficialmente. Y luego el hecho de que si el equipo o ese componente es defectuoso, sí o no. Entonces, si es defectuoso, le estamos llamando al evento D. Si no es defectuoso, sería el complemento de prima. Si tiene una falla superficial, el evento lo estamos llamando F. Y si no tiene falla, sería el complemento, que sería F'. Y tengo esas cantidades, como ya lo habíamos visto. Entonces, veamos. ¿Cuál es la probabilidad o cómo calculo la probabilidad de F de la falla superficial? ¿Cuánto daría? Tal vez Fernando Solórzano. ¿Está Fernando? No, Andy Román. Profe, sería 40 entre 400, ¿no? Así es, correcto. Esa sería la probabilidad de F. Muy bien. Tal vez Enrique Rodríguez, ¿cuál sería la probabilidad de que esté defectuoso el equipo? La probabilidad de D. Profe, serían 28 entre 400. Correcto. Entonces tenemos la probabilidad de F, 40 entre 400, y la probabilidad de D, 28 entre 400. Muy bien. Ahora vamos a calcular cuál es la probabilidad de que el componente esté defectuoso dado que tiene una falla superficial, o sea, la probabilidad de D dado F. Entonces se calcula como la probabilidad de la intersección de D y F sobre la probabilidad de F. Entonces, tal vez, vamos a ver quién más.
podría ser Oscar Villalobos. ¿Cuál sería la probabilidad de la intersección? Profe, 10 sobre 400. ¿O no? ¿Perdón? 10 sobre 400. La probabilidad de la intersección, sí, correcto. 10 sobre 400. Y la probabilidad de F era 40 sobre 400, ¿cierto? Entonces, al dividir 10 sobre 400 y 40 sobre 400, me queda 10 sobre 10, 10 sobre 40, porque el 400 se cancela. Entonces, eso es la regla que estábamos viendo antes. Entonces, yo simplemente puedo calcular la probabilidad de la intersección, es esta cantidad de resultados donde ocurre la intersección y la cantidad de resultados de este evento. Entonces, simplemente lo puedo calcular como 10 entre 40 en lugar de hacer todos esos otros cálculos. ¿Quedó eso claro? Sí, profe. Bien. Bueno, de la misma manera podríamos calcular la probabilidad de D' dado que ocurrió F. La intersección sería 30 y la probabilidad de F es 40. Entonces esto da 30 sobre 40, 3/4. O la probabilidad de D dado F'. Esta sería la intersección de D y F' es 18 respecto a la probabilidad de F', que es 360. Eso daría entonces 18 entre 360. Y D', dado que F', entonces la intersección es 342 sobre 360. Ahí estarían todos esos resultados. Ok, sigamos. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculos de probabilidades digamos, con algunas técnicas de muestreo. Recordemos que cuando yo tengo una cierta cantidad de resultados y, por ejemplo, en este caso, de estos 3 posibles resultados, yo quiero hacer un experimento donde obtengo 2 elementos de allí y con eso crear un nuevo espacio muestral con todos los posibles resultados. Depende de si el espacio muestral está ordenado. Recordemos que el cálculo de posibles resultados se hace a través de las permutaciones, ¿verdad? En este caso sería las permutaciones de n igual 3 y r igual 2, eso me da 6. Pero si no interesa el orden en que aparezcan los resultados que voy a tomar, entonces el espacio es sin ordenar, ¿verdad? A y B sería igual a B y C, A y B sería igual a B y A. Entonces ahí el cálculo de posibles resultados lo hago a través de combinaciones, que lo vimos la vez anterior. Y en este caso la cantidad de combinaciones son 3. ¿Okay? Eso es para recordar un poquito. Entonces, ¿cómo aplicamos esto con los nuevos conocimientos de probabilidades? Este ejemplo es muy interesante. Dice, yo tengo un lote de 50 partes. 10 de esas partes fueron hechas con una herramienta y 40 partes fueron hechas por otra herramienta, herramientas 1 y 2. Yo voy a tomar de forma aleatoria 2 partes de ese conjunto de 50. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la segunda parte seleccionada estuviera hecha por la herramienta 2, dado que la primera parte estaba hecha con la herramienta número 1. Entonces este es un cálculo de probabilidad condicional, ¿verdad? Sería, si llamamos E1 al evento donde la primera pieza que elegí fue hecha con herramienta 1 y E2 a la segunda pieza fue hecha con la herramienta 2. Entonces, empecemos calculando cuál es la probabilidad de que yo elija la primera pieza ¿cuál es la probabilidad de que la primera pieza que yo elija haya sido construida con la herramienta número 1? ¿Cómo calculo eso? Emanuel Piedra.
¿Está Emanuel? ¿Alguien que le ayude? No está Emanuel. No es 10 sobre 50, profe. Sí, correcto. 10 sobre 50 porque existen 10 partes hechas con la herramienta número 1. De 50 en total. Entonces la probabilidad de que yo tome, de que una de las que tome sea hecha por la herramienta 1 es efectivamente 10 sobre 50. ¿Ok? Está muy bien. Ahora, sigue este otro cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de que... Profe, Sí, dígame. la pregunta es como con dos condiciones, ¿cierto? Que la segunda herramienta, o sea, que la segunda parte sea hecha por la segunda herramienta y la primera por la primera, ¿correcto? Esa es la que vamos a calcular ahorita, sí. Ah, ok. Perdí, gracias. Uh-huh. Ok. Esa probabilidad condicional, ¿cómo la puedo encontrar con solamente estos datos? Recordemos algo que les dije antes. Cuando yo calculo probabilidades condicionales, nosotros vamos a dar por un hecho que, como en este caso, el evento 1 ocurre, ¿verdad? Para poder calcular esta probabilidad condicional, tengo que dar por un hecho que el evento 1 ocurre. Si el evento 1 ocurrió, entonces ya yo sé que la primera herramienta, la primera pieza que tomé fue hecha con la herramienta número 1. ¿Ok? Ya eso lo doy por un hecho. Ahora voy a tomar la segunda pieza. Al tomar la segunda pieza, necesito saber cuál es la probabilidad de que esa segunda pieza haya sido hecha con la herramienta número 2. ¿Cómo hago ese cálculo? Brian Villalobos, ¿cómo cree que se hace? ¿Cómo lo calcularía? Profe, estoy procesando la intersección. Voy, un toque confundido con la intersección. Ok, vamos a irlo haciendo un poquito más gráfico. Veamos. Profe, ¿y qué pasaría si se multiplican las probabilidades de ambos eventos? ¿De cuáles eventos? Que la primera sea hecha por la 1 y la segunda por la 2. Ya vamos a llegar a algo de lo que usted está pensando ahora al final como resultado. Pero veamos. Okay. Ya casi llegamos a eso. Vamos a ver esto entonces por partes. Tenemos estas 50 partes. ¿Ok? Tengo 50 partes. Yo sé que esto está separado en 10 hechas con la herramienta 1 y 40 hechas con la herramienta número 2. Entonces, estamos suponiendo que yo tomo la primera pieza y la tomé de aquí, ¿verdad? Eso tiene una probabilidad de 10 entre 50, ¿cierto? Pero bueno, ya vamos a ver eso por un hecho. Ya tomé esta pieza de aquí. Entonces, ¿qué me queda? Ya no tengo 50 piezas, ¿verdad? Me quedan 49. ¿verdad? Esto es sin reemplazo, ¿verdad? Porque yo cojo una pieza y luego cojo otra. Entonces, ahora aquí me quedan 9 y aquí me quedan 40. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora sí. Ya yo estoy dando por un hecho que esto sucedió. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda pieza que yo tome sea hecha con herramienta número 2? 40 entre 49. 40 entre 49. Exacto, ¿verdad? Fíjense que el cálculo era muy fácil, teniendo en cuenta lo que yo les comentaba. Yo tengo que dar por un hecho que esto sucede para poder actualizar los datos y entonces calcular esta segunda probabilidad. ¿Ok? Vean que yo pude haber hecho otra cosa, como por ejemplo,
Alguien que me calcule cuál es la probabilidad de que ocurra E1 dado que ocurrió E2. ¿Quién me hace ese cálculo? Hay que buscar la intersección. Aplicando la misma 10 entre 49, profe. sería 10 entre 49. Exacto. ¿Todos vieron cómo se calculó? Lo que se hizo fue tomar una de 40 y aplicar lo mismo. Exactamente, porque él lo que hizo fue, estamos dando por un hecho que esto va a suceder. O sea, esto sucede, E2. ¿Verdad? Entonces, E2 significa que la primera pieza que cojo es de este grupo. Entonces, si cojo una pieza de ese grupo, me van a quedar 49 siempre. Las hechas por la herramienta 1 siguen siendo 10 porque ahí no he tomado ninguna. Y aquí ya me queda una menos. Me quedan 39 aquí. Y entonces, la probabilidad de que la que sigue, la coja de aquí, sería 10 sobre 49. ¿Cuál sería la probabilidad de que la segunda pieza que yo tome sea hecha por la herramienta 2, dado, vamos a llamar esto así. Vamos a ponerle aquí un 2, esta es la segunda pieza, esta es la primera pieza. Que la primera pieza también la tomé 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea tomada, haya sido hecha con la segunda herramienta, dado que la primera que tomé también fue hecha con la segunda herramienta? 38 sobre 48. 39 sobre 49. ¿Sí? Primero ocurre este evento. Si la primera pieza la tomo de aquí, me van a quedar 39 y el total van a ser 49. Entonces, la probabilidad de que yo la vuelva a tomar de aquí sería 39 entre 49. ¿Todo el mundo claro con estos cálculos? ¿O alguien tiene duda? Profe, en Sí. este tipo de ejercicios siempre se asume, digamos, que se toma en este caso la herramienta y se va restando así y los cálculos se van haciendo siempre sobre lo que queda. Sí, correcto. Son lo que se llaman, digamos, muestreos sin reposición. Ok, gracias. De acuerdo. Ok, entonces vamos a borrar esto. Okay, ya que sabemos calcular esto, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran las dos cosas? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la primera pieza que tome haya sido elaborada con la herramienta 1 y la segunda haya sido elaborada con la herramienta 2? Vea que son dos cosas distintas. Esta probabilidad no es igual a esta. Cuando yo calculo la probabilidad de E2 dado E1, esta probabilidad que calculamos, como ustedes se dieron cuenta, digamos que es una probabilidad individual. Es decir, yo digo, E1 ya pasó, que ya eso es pasado, ya ocurrió, lo doy como sentado. Entonces, a partir de ahí, calculo la probabilidad de que yo tome una pieza hecha con la segunda herramienta. ¿Okay? Pero esa es una probabilidad individual. Esta no es individual, esta es conjunta. Esta es la probabilidad de que una pieza, la primera haya sido hecha con la herramienta 1 y la segunda haya sido hecha con la herramienta 2. Es la intersección.
¿Cómo la calculo? ¿Es sumando probabilidades, profe, o no? ¿Las puedo sumar? No sé. Pregunto. Dice Alejandro Morales que multiplicando las probabilidades en lugar de sumarlas. ¿Recuerdan ustedes la fórmula de la probabilidad condicional? A ver si alguien ya se la aprendió. ¿Cómo se calcula la probabilidad de E2 dado E1? ¿A qué era igual eso? Con fórmula. La unión de E1 y E2 entre la probabilidad, bueno, la probabilidad de la unión de E1 más unión E2 entre la probabilidad de E2, creo, algo así. A ver. La intersección, ¿no? La intersección, exacto. ¿Verdad? Ay, bueno, aquí quedó esto un poquito manchado, pero tenemos esto. La probabilidad de B respecto, dado que ocurrió A, es la probabilidad de la intersección entre A y B respecto a la probabilidad de A. ¿Okay? Pero vean que la intersección de A y B es igual a la probabilidad de la intersección de B y A, ¿cierto? Entonces, perdón. Fíjense que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección respecto a la probabilidad de A. Si yo despejo aquí la probabilidad de la intersección de A y B, paso este denominador aquí. Y me queda que la probabilidad de que ambos eventos ocurran es la probabilidad condicional de B respecto a A por la probabilidad de A. Entonces, efectivamente, como nos decía, ¿quién fue? Alejandro Morales, no sumo probabilidades, sino que las multiplico. ¿Ok? Multiplico las dos probabilidades que teníamos en los cálculos anteriores. ¿Alguna pregunta? No. Seguimos entonces. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están los resultados, están los cálculos que hicimos y el resultado de este cálculo de esta probabilidad. Bien. Entonces, de ahí en general podemos obtener pues esta regla. La probabilidad de la intersección de dos eventos A intersección B es igual a la probabilidad condicional, de B respecto a A por la probabilidad de A, o también lo puedo hacer como la probabilidad condicional de A respecto a B por la probabilidad de B. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la probabilidad de la intersección A intersección B es igual a la probabilidad de B intersección A. ¿Verdad? Entonces, estas dos cosas las puedo utilizar. Y vamos ahora a ampliar esta relación para algunas propiedades y cálculos que vamos a ver a continuación. Ok. Bien, veamos este ejemplo. Dice, la probabilidad de que una parte hecha durante la primera etapa de un proceso de fabricación cumpla con las especificaciones es 0,9. La probabilidad de que cumpla las especificaciones en la segunda etapa, dado que cumplió las especificaciones en la primera etapa, es 0,95. Vean que este 0,95 corresponde a una probabilidad condicional. La probabilidad de que cumpla especificaciones en la segunda etapa, dado que cumplió especificaciones en la primera. Entonces, esta es
condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que la parte cumpla especificaciones en las dos etapas? O sea, que cumpla la especificación en la etapa 1 y cumpla la especificación en la etapa 2. Al decir y, aquí me están preguntando por una probabilidad, o más bien, por la intersección de dos eventos, la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Entonces aquí estamos llamando A y B a esos eventos, ¿verdad? A es que cumpla especificaciones en la primera etapa, B el evento donde cumple especificaciones en la segunda etapa. ¿Qué información conocemos? Bueno, la probabilidad condicional que nos estaban dando aquí de 0.95, que era la probabilidad de B dado A, y me dan la probabilidad de A, que es 0.9. Entonces, como vimos, aquí aplicamos la fórmula que acabamos de estudiar, y entonces la probabilidad de que ocurran los dos eventos, es decir, que cumpla especificaciones en primera etapa y que cumpla especificaciones en segunda etapa, es el producto de estas dos probabilidades. ¿Alguna consulta? Vean, esto, por eso, esta fórmula, al derecho y al revés, es, digamos, la fórmula mágica en todo lo que vamos a ver, y todas las fórmulas que vamos a ver y cálculos de probabilidades que vamos a ver este día. Entonces yo necesito saberme esa fórmula. Probabilidad de B respecto a A igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento, del primer evento que ocurrió. Que esto es básico, esta fórmula. Seguimos. Y otra vez. Listo. Seguimos. Ok. Ahora tenemos este caso. Esto es muy importante para el cálculo de probabilidades totales, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver, antes de ver las formulitas, porque a veces es medio aburrido que yo esté leyendo fórmulas, vamos a verlo con un ejemplo en concreto. Aquí lo que vamos a estudiar es lo siguiente. Tenemos unos eventos que son mutuamente excluyentes. En este caso, imagínense que son muestras de, bueno, aquí no sé qué son productos, pero podría ser agua, que estamos estudiando una planta de tratamiento de agua y dividimos la contaminación de estas plantas o de las muestras que estoy tomando en contaminación alta o contaminación baja. Entonces, una muestra solamente puede tener uno de estos dos niveles de contaminación, alto o bajo. Entonces, estos eventos son mutuamente excluyentes. ¿De acuerdo? Este evento. Esto es mutuamente excluyente. Y yo conozco la probabilidad de estos eventos. Esta es la probabilidad 0.2 y 0.8. Vea que son excluyentes, tanto que la suma de sus probabilidades da 1, ¿verdad? Eso fue una de las propiedades que estudiamos de eventos mutuamente excluyentes. Yo puedo sumar sus probabilidades y dan 1. ¿Ok? Pero también conozco, esto es un evento, ¿verdad? El nivel de contaminación. Otro evento es la probabilidad de que, digamos, de que falle, de aquí que estamos hablando, un proceso de fabricación de un chip. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de falla? Entonces, aquí lo que conocemos son probabilidades condicionales. Estas probabilidades son condicionales. Y lo que me dicen es, si el nivel de contaminación es alto, la probabilidad de que falle es 0.1. Si el nivel de contaminación es bajo, la probabilidad de que falle es 0,05. ¿Okay? Estas son probabilidades condicionales. Es la probabilidad de que falle, dado que el nivel de contaminación es este o este. Que estas son dos probabilidades condicionales. Y estos son eventos mutuamente excluyentes. Ahora sí me voy a volver a la filmina. Entonces aquí partimos de los eventos excluyentes, mutuamente excluyentes. A y A'.
en el ejemplo que estábamos viendo, A' era nivel de contaminación alto y nivel de contaminación bajo. Y lo que queremos hacer es el cálculo de la probabilidad total, ¿verdad? Ahora tenemos otro evento, que es el evento B. El evento B es, por ejemplo, en el caso del ejemplo, sería la falla del componente. ¿Ok? Entonces, tenemos que el evento B completo va a estar formado por la intersección de B con A y de B con A'. Lo vemos aquí gráficamente, ¿verdad? Tenemos de los dos eventos excluyentes, A y A', son mutuamente excluyentes. Tenemos un evento B, que es este circulito, se interseca con ambos. Por lo tanto, B completo es la suma de B intersección A y B intersección A'. ¿Okay? Pero estas intersecciones las podemos calcular con base en probabilidades condicionales, ¿verdad? Vimos que B intersección A era la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Y B intersección A' es la probabilidad de B dado A' por la probabilidad de A'. ¿Ok? Esto viene en las fórmulas anteriores. Entonces, veamos nuestro ejemplo. Aquí lo que queremos averiguar es cuál es la probabilidad total de que alguno de estos chips falle. Pero esa probabilidad aquí no la conocemos. Vamos a llamar F a ese evento de que falle. ¿Ok? Y vamos a llamar H al evento con alta contaminación, es decir, a este. Y por lo tanto, cuando la contaminación es baja, sería su complemento, que sería H'. Entonces, en la fórmula que acabamos de estudiar, la probabilidad de F completa es la suma de la intersección de F con H más F con H'. ¿Sí? Y estas intersecciones las podía calcular con las probabilidades condicionales. Por ejemplo, esta la puedo calcular como, ¿verdad?, el producto de esa probabilidad condicional por esta. ¿Cuál es la probabilidad condicional de F dado H? 0.1. ¿Cuál es la probabilidad de H? 0.2. Luego, la probabilidad de F dado H', 0.005. La probabilidad de H', 0.8. Entonces, 0.005 por 0.8 me daría esta otra intersección. Entonces, la probabilidad completa sería 0.1 por 0.2 más 0.005 por 0.8. ¿Ok? ¿Me expliqué bien con el ejemplo o necesitan que lo repita de nuevo? ¿Alguna consulta de este cálculo? Profe, una consulta nada más simple. Lo último, nada más que no me quedó muy claro qué fue, o sea, qué es lo que ya la suma, qué es lo que representa. Ajá. Yo tengo aquí la probabilidad de que este componente o este chip falle, pero está condicionada. 0.1 está condicionado a que la contaminación sea alta. 0.005 está condicionado a que la contaminación sea baja. Lo que quiero es una probabilidad no condicionada, una probabilidad total. Quiero calcular esto. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que el componente falle? Entonces yo lo puedo calcular como la probabilidad de que falle, dado que la contaminación es alta, por la probabilidad de que la contaminación sea alta, o sea, 0.1 por 0.2, más la probabilidad de que falle,
dado que la contaminación es baja, por la probabilidad de que la contaminación sea baja. Es el producto, vamos a volverme en la fórmula para que lo veamos. Aquí. Todo bien, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más con alguna consulta? Aquí lo estamos haciendo con un evento que solamente tiene, digamos, eventos mutuamente excluyentes que solamente tienen dos resultados. Pero, por ejemplo, el nivel de contaminación podría tener más divisiones. Podría ser nivel de contaminación muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Podrían ser todas esas divisiones. Siempre que todas son mutuamente excluyentes. Y tendría entonces aquí una tabla con 4 o 5 categorías. Cada uno con su probabilidad que sumada da 1. Esto me garantiza que esto son eventos mutuamente excluyentes. Y luego tendría este otro evento, que en este caso es la falla, con probabilidades condicionadas. Estas sí no tienen que sumar 1, ¿verdad? Pueden sumar cualquier cosa. Estas son probabilidades condicionadas. La probabilidad total de este evento no condicionado sería cada probabilidad condicionada por la probabilidad de el pedacito de evento mutuamente excluyente. O sea, este por este, y así sucesivamente todos multiplicados y al final sumados. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Verdad? Suponiendo que aquí ya yo... Sí, dígame. En caso de que los eventos no sean mutuamente excluyentes, igual servirá la fórmula. No, solamente cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Ah, ok. Gracias. Ese es un requisito. ¿Para qué? Para poder utilizar esto. Si no, perdón. Bueno, para poder utilizar esta fórmula, estas fórmulas de acá, de la probabilidad total, necesariamente yo tengo que tener A y A' como mutuamente excluyentes. Lo mismo acá, cuando son más eventos, aquí ya no es A y A', sino que es E1, E2, E3 y todas las categorías que uno quiera, pero que sean excluyentes, ¿verdad? De tal manera que la unión de todo esto me dé el total de el espacio muestral. Entonces yo puedo calcular la probabilidad de un segundo evento, que aquí estamos llamando B, como la suma de probabilidades de todas las intersecciones. Es decir, como la probabilidad condicional de B respecto a este, de B respecto a este, de B respecto a E2, de B respecto a E3. Estas son las probabilidades condicionales. Por la probabilidad de E1, E2, E3, etc. ¿Okay? Aquí viene un ejemplo con más categorías. Aquí tenemos dos eventos. El nivel de contaminación, que es categorizado en 3 rangos mutuamente excluyentes. Contaminación alta, media y baja. Vea que sus probabilidades sumadas dan 1. ¿No? Entonces la probabilidad de esto, de H, probabilidad de M, probabilidad de L. Y aquí tengo probabilidades de fallas condicionadas. Falla condicionada a cada nivel de contaminación. ¿Cuál es la probabilidad de falla total? Pues simplemente punto 1 por punto 2, más 0.01 por punto 3, más 0.001 por punto 5. ¿Okay? ¿Qué es lo que aparece allí? El producto. ¿Queda claro? Creo que sí. ¿No hay dudas? Continuamos. ¿Ok? Bueno, aquí simplemente viene el cálculo de este ejemplo, que ya lo vimos muy rápidamente cómo se hacía. ¿Verdad? Aquí viene el cálculo detallado. Bueno, muy bien. Ahora viene una definición importante, es cuando los eventos son independientes, ¿verdad? Uno quiere saber si algo es independiente, si que ocurra una cosa es independiente de que ocurra otra. Entonces aquí vienen 3 condiciones que se tienen que cumplir.
Entonces, si tenemos dos eventos A y B, decimos que esos eventos son independientes siempre y cuando ocurra esto. La probabilidad condicional de A, dado que ocurrió B, es simplemente PA. La probabilidad de B condicionado a A es simplemente PB. Y la probabilidad de la intersección de A y B es el producto de probabilidades. ¿Okay? Cuando esto ocurre, decimos que los eventos son independientes uno del otro. Veamos un ejemplo. Tenemos dos casos donde lo mismo, estos son como equipos. Tenemos dos eventos, uno que corresponde a algún error superficial de la pieza y el segundo evento es si es defectuoso o no. Tenemos aquí fallas superficiales, defectuosos. Estas son otras mediciones de lo mismo, fallas superficiales o defectuosos. Lo que queremos averiguar es si el defecto, el defecto que tiene la pieza o la parte que estoy estudiando, si es independiente o no de esa falla superficial, digamos que superficialmente esté rayado o que le falte un pedacito de pintura o que le falte una cosa, o sea, una cosa así superficial, ¿verdad? Queremos saber si los defectos son dependientes o no de estas fallas. Entonces, simplemente calculo, por ejemplo, la probabilidad condicional de que esté defectuoso condicionado a que haya tenido falla superficial, probabilidad de D respecto a F. Ya vimos cómo se calculaba, ¿verdad? Que era 10 sobre 40. Eso me da 0.25. Y lo comparo con la probabilidad de D. Como en este caso estas probabilidades son distintas, entonces decimos que por lo menos en este experimento, estos dos eventos son dependientes. Pero en este otro caso, fíjense que si yo hago ese mismo cálculo, la probabilidad de D, dado que ocurrió F, que sería 2 sobre 40, y calculo la probabilidad de D, la probabilidad de D me daría 20 sobre 400, dan igual. Entonces, en este experimento, el defecto es independiente de la falla superficial, porque estas dos cosas dieron igual. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces, aquí teníamos dos eventos, pero eso también se aplica a cualquier cantidad de eventos. Decimos que todos esos eventos son independientes cuando la probabilidad de la intersección de ellos es igual al producto de probabilidades. Ok. Bueno, aquí hay un ejemplo donde tenemos, dice, que la probabilidad de que una pieza se encuentre contaminada con partículas grandes es de 0,01 y que las piezas son independientes. Esto es que la probabilidad de que una pieza contenga partículas grandes no depende de las características de las otras piezas. Si se analizan 15 piezas, ¿cuál sería la probabilidad de no encontrar piezas con partículas grandes? Entonces tenemos que la probabilidad de que una pieza tenga una partícula grande es de 0,01. Por lo tanto, la probabilidad de que no contenga partículas grandes sería 0.99, o sea, 1 menos esto. ¿Okay? Si tengo 15 piezas y me están asegurando que la probabilidad de que tenga o que no tenga esas partículas es independiente de una observación respecto a la otra, la probabilidad de que ninguna contenga sería simplemente el producto de esta probabilidad, ¿verdad? Todos tienen la misma probabilidad de 0.99. Como son 15 piezas, sería 0.99 multiplicado 15 veces o 0.99 a la 15, que da 0.86. Ok, este es el teorema de Bayes, es muy importante, ¿verdad? Nosotros podemos derivar el teorema de Bayes utilizando la fórmula que les dije que había que aprendernos de memoria desde el inicio, que era la probabilidad condicional.
Recuerden que la probabilidad condicional de B dado A era igual a la probabilidad del intersecto de B y A por PA. Pero también la probabilidad de A respecto a B, o más bien la probabilidad de A, dado que sucedió B, también sería la probabilidad del intercepto, pero multiplicado por PB. Si yo igualo esas dos probabilidades condicionales, puedo encontrar y despejar fácilmente el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es importante porque me permite encontrar una probabilidad condicional, en este caso la condicional de A dado B, con base en la condicional de B dado A. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, vamos a ver que es muy útil. Veamos este ejemplo. Son el mismo ejemplo que hemos usado a lo largo de la clase de hoy. Tenemos un nivel de contaminación como eventos excluyentes, con contaminación alta o baja, cada uno con probabilidades de 0.2 y 0.8, de nuevo, que sumados dan 1, porque son excluyentes. Y tengo aquí las probabilidades condicionales de falla. Probabilidad condicional de falla, dado que la contaminación es alta, y la probabilidad de falla, dado que la contaminación es baja. ¿Ok? Aquí lo que queremos calcular es cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, el nivel de contaminación sea alto, dado que la pieza falló. Vean que esa probabilidad no la conocemos. La probabilidad condicional que nosotros tenemos es al revés, es cuál es la probabilidad de que falle, dado que el nivel de contaminación es alto, o dado que el nivel de contaminación es bajo. Ahora queremos calcular cuál es la probabilidad de que el nivel de contaminación sea alto, dado que falló. O sea, eso es lo que estamos tratando de calcular aquí. Entonces, si aplicamos el teorema de Bayes, la probabilidad de H dado F sería la probabilidad de F dado H por la probabilidad de H entre la probabilidad de F. ¿Okay? La probabilidad de H la conocemos, ¿verdad? La probabilidad de que la contaminación sea alta la conocemos, es 0.2. Pero la probabilidad de F no la conocemos. La probabilidad de F era lo que antes llamamos probabilidad total, pero sabemos cómo calcularla. La probabilidad de F es simplemente 0.1 por 0.2 más 0.05 por 0.8. ¿Ok? Aplicando esta fórmula. Entonces, hago este cálculo, 0.1 por 0.2, 0.05 por 0.08, eso me da 0.024. ¿Ok? Entonces, la fórmula de la probabilidad de H dado F está ya muy sencillo. Sería esta probabilidad condicional, 0.1 por 0.2 dividido entre 0.024. Ok. ¿Preguntas? No hay preguntas. Profe, Dígame. esa es la única forma de obtener como la probabilidad de H dado F, digamos, con ese teorema. Con la información que tenemos disponible. Sí, en este momento. En este momento, sí. Es la única forma que tenemos. Ajá. Porque son como características de alto y bajo, no son como números. ¿O por qué? Vamos a ver. Las características de estos ejercicios es la siguiente. Tal vez eso es lo importante, ¿verdad? De entender cuáles son las características de estos ejercicios para poderlos aplicar a cualquier otra situación. La característica número 1, bueno, lo primero, tenemos dos eventos, ¿verdad? O dos características. En este caso, nivel de contaminación y aquí, probabilidad de falla. Un ejemplo más aplicado a nosotros. Supongan que yo lo que estoy haciendo es tratando de evaluar la calidad de un determinado material. Y yo tengo dos fuentes de materiales. La fuente de material A y la fuente de material B.
¿verdad? Yo saco cierta cantidad de muestras de esas fuentes. El material solamente puede venir de una de las dos fuentes, ¿verdad? No hay material combinado. ¿Sí? O un material otro. Entonces, eso correspondería a esto. Al evento que es mutuamente excluyente. En este ejemplo, la contaminación es alta o baja. No puedo tener una muestra con los dos niveles de contaminación. En nuestro ejemplo, yo solamente puedo tener muestras de una fuente o de otra, pero no de ambas combinadas porque no estoy combinando materiales. Entonces, esa es la primera cosa importante, es que una de las características es, tengo datos con observaciones que son mutuamente excluyentes y conozco sus probabilidades. ¿Okay? En nuestro caso, estas probabilidades serían muy fácil de calcular porque sería saber cuántas muestras traje yo de una fuente respecto al total de muestras y cuántas muestras traje yo de la otra. Puede ser, no necesariamente tienen que ser la misma cantidad de muestras. Puede ser que de una fuente me trajera yo 5 muestras y de la otra me trajera 6. Entonces tengo un total de 11. Y entonces esta probabilidad me daría 5 entre 11 y esta 6 entre 11. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Una característica es evento aquí excluyente. Y la otra característica, que es esta de acá, yo la tengo condicional. En este caso es una probabilidad de falla. En nuestro caso podría ser el cumplimiento de, por qué sé yo, son piedras que estoy trayendo de las fuentes de materiales y estoy midiendo el nivel de abrasión de esas piedras en laboratorio. Y hay un estándar. La abrasión no puede superar un cierto límite. Y entonces yo estoy aquí determinando cuántas de estas muestras cumplen el requerimiento de abrasión y cuántas no. Entonces, aquí yo tengo probabilidad, digamos, de cumplimiento. Es que sé yo, de estas 5 muestras puede ser que el 15% cumplan mi requisito y tal vez que en el otro caso, eso es 15%. Y de la otra fuente de materiales, tal vez solamente el 5% cumplió. ¿Okay? Listo. Entonces, yo tengo aquí probabilidades condicionales. Yo sé cuál es la probabilidad de que cumpla la norma si es que viene de una fuente. ¿Cuál es la probabilidad de que cumpla la norma si viene de otra fuente? ¿Okay? Yo podría calcular la probabilidad del cumplimiento de la norma total. 0.15 por bueno, lo que me da 5 entre 11 y 0.05 por 6 entre 11. Esa sería la probabilidad total del cumplimiento. Lo que estamos estudiando aquí es la probabilidad condicional, una probabilidad condicional que no conozco. Por ejemplo, en el caso de las fuentes, diría, yo cojo un material, le hago la prueba de abrasión. Yo no le voy a decir a usted de dónde cogí, de cuál de las dos fuentes fue. No le estoy diciendo si fue de la fuente 1 o fue de la fuente 2 todavía. Le hago la prueba, ¿okay? De abrasión. Y resulta que sí cumplió. Entonces la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que ese material haya sido tomado de la primer fuente de materiales, dado que el resultado de la prueba de abrasión fue satisfactorio, cumplió? Yo no le he dicho si viene de ahí el material, sí o no, pero yo quiero saber cuál es la probabilidad de que viniera de ahí. Eso es lo que estamos calculando con esta fórmula. Esa probabilidad no la conocemos. Con esa explicación queda más claro. Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No. Continuamos. Bien. Aquí lo hicimos en este ejemplo cuando tenemos
dos categorías o digamos, o dos eventos mutuamente excluyentes, pero también puede ocurrir para múltiples eventos excluyentes, ¿verdad? Cuando no tenemos solo dos categorías, sino tenemos 3, 4, 5 o más. Bueno, la fórmula sigue siendo válida, ¿verdad? La única diferencia es que aquí en el denominador, el cálculo de esta probabilidad total, pues simplemente va a tener más productos. Veamos este ejemplo. Este es muy ilustrador. Aquí tenemos impresoras. Estamos evaluando impresoras. Resulta que hay error. La impresora puede fallar. Y los errores o las fallas pueden ser ocasionadas por tres aspectos. Ya sea el equipo, o sea, el hardware, puede ser el software que tuviera un problema y otros. ¿Ok? Vean que estos son los eventos mutuamente excluyentes. El error proviene de H, de S o de O, pero, ¿verdad? Estamos suponiendo que son mutuamente excluyentes los errores. Y conocemos cuáles son esas probabilidades de este que es el fenómeno o de los eventos mutuamente excluyentes. La probabilidad de H es 0.1, la de S 0.6 y la de O 0.3. ¿Okay? ¿Qué estamos ahí completando? Básicamente, esta parte de la tabla. Los eventos mutuamente excluyentes y sus probabilidades. Solo que en este caso son 3. Y luego tenemos cuál es la probabilidad de que la impresora falle. ¿Okay? Condicionada a que había un problema en el hardware, al software o a otros. Esas serían las probabilidades condicionales, que son estas. Esta significa la impresora falló dado que teníamos una falla asociada al hardware. La impresora no funcionó por un problema de software y aquí no funcionó por un problema de algún otro tipo. Esas serían las probabilidades condicionadas. Ahí estamos completando esta parte de la tabla con las 3 probabilidades condicionadas. Ahora vean, la pregunta interesante es, ¿cuál es la probabilidad de que la impresora tuviera un error de hardware dado que falló? Esa no la conocemos. ¿Cuál es la probabilidad de que la falla haya ocurrido debido a un problema de hardware? Eso no se sabe. Yo conozco la probabilidad de que falle dado que tiene un error en el hardware, pero no conozco la probabilidad de que el error sea del hardware dado que falló. Es una pregunta, digamos, interesante. O cuál es la probabilidad de que, esto equivale a cuál es la probabilidad de que el error haya sido por el hardware, haya sido ocasionado por el software o por alguna otra cosa. Y aplicamos entonces la fórmula que acabamos de ver. La probabilidad de H dado F es la probabilidad de F dado H por PH entre la probabilidad total de F. ¿Okay? La probabilidad total de F, como vimos, es la probabilidad de cada probabilidad condicional por la probabilidad de cada evento mutuamente excluyente. El producto de estas 3 cosas sumado es lo que tenemos aquí. Y eso es lo que va aquí en todos los denominadores. ¿Sí? Bueno, de esa manera resuelvo este problema y esas probabilidades me dan 0.25, 0.33 y 0.42.